Ok, muy buenos días. Durante este mes de octubre, mes en que vamos a celebrar especialmente a fin de mes el Día de la Reforma, hemos tomado la decisión de se va a suspender el curso de membresía y van a pasar acá los hermanos a estar aquí en esta breve serie acerca de la Reforma que hemos titulado Recordando la Reforma, lecciones prácticas de la Reforma para hoy. Entonces la idea un poquito es, durante este mes, enfocarnos un poco en ciertos aspectos destacados de la Reforma y así poder empaparnos un poquito más de nuestra herencia espiritual. Vamos a orar antes de comenzar. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, estamos gozosos de estar aquí en este día, sabiendo que es el día que Tú has separado desde la creación del mundo, para que nosotros podamos adorarte, para que nosotros podamos descansar. Y Padre, qué mejor descanso es para nosotros que estar reunidos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, alabando Tu nombre, exaltando Tu grandeza, exaltando la gracia que hay en Cristo Jesús. Y también, Señor, cómo es maravilloso el que Tú nos hables con Tu palabra. Gracias, Padre, por este inmenso privilegio. Y suplicamos que todo lo que hagamos hoy esté alineado con Tu perfecta palabra, que nosotros podamos evaluar todo lo que oigamos de acuerdo a las normas establecidas en las Escrituras. Y oramos también, Señor, que durante este mes en que vamos a recordar la obra de siervos Tuyos, también nos animemos a buscar no solo reformar nuestra vida, sino también reformar nuestra iglesia y reformar el mundo entero con el Evangelio precioso de la gracia maravillosa en Cristo Jesús. Pedimos entonces que Tú nos bendigas, pedimos que Tú nos instruyas y que el Santo Espíritu sea nuestro Maestro hoy. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Redentor, de Jesucristo. Amén. Muy bien. Por favor, si pueden abrir ahí sus Biblias en Juan capítulo 4. Juan 4. Solo algunos versículos de este capítulo. Y vamos a partir del verso 19. Juan 4, a partir del versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Hasta allí la lectura para hoy. Como les decía, en esta nueva serie, en la escuela dominical, nos proponemos celebrar el mes de la Reforma. Y como ustedes deben saber, un 31 de octubre de 1517, se considera el día en que comienza la Reforma protestante, cuando este monje agustino alemán llamado Martín Lutero clavó, ¿verdad?, sus 95 tesis en la puerta de la iglesia catedral en la ciudad de Wittenberg. Y nosotros sabemos que Lutero esperaba iniciar un debate académico acerca del asunto de las indulgencias.
pero esto terminó siendo el catalizador en realidad de un movimiento que remeció a gran parte del mundo conocido en aquella época. Y hoy día, 508 años después, mejor dicho, o en esta fecha, prácticamente 508 años después, nosotros seguimos hablando de aquello que ocurrió ese 31 de octubre. Y ciertamente para los herederos de la Reforma Protestante es una fecha importante. Yo sé que en Chile se considera como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, ¿verdad? Pero ustedes saben que tiene una conexión aún más antigua que eso. Y es una fecha importante, ¿por qué? Porque fue un nuevo amanecer en la historia de la Iglesia. Por lo tanto, insisto, durante este mes de octubre nos vamos a destinar en la escuela dominical para abordar algunos aspectos de la Reforma. Y nuestro enfoque obviamente va a ser histórico, pero no nos vamos a quedar solamente en eso. Nosotros queremos ver cómo este movimiento impactó a la Iglesia hasta nuestros días. Y vamos a ver lo que su mensaje nos dice a nosotros hoy, aquí en el siglo XXI. Y en esta primera lección nos vamos a enfocar en la razón misma de la Reforma Protestante. O sea, vamos a intentar responder a las siguientes preguntas. ¿De qué se trató la Reforma? ¿De qué se trató todo esto? ¿Por qué hubo una reforma? Y vamos entonces a aproximarnos a este asunto para presentar una respuesta. Entonces, la primera lección de hoy es ¿de qué se trató la Reforma? ¿De qué se trató la Reforma? Ahora, no cabe duda de que la Reforma Protestante fue un movimiento que remeció al mundo occidental, podríamos decir. Ahora, si uno le pregunta a un cristiano promedio que te dé una razón por la que hubo una reforma protestante, probablemente vas a oír una respuesta más o menos como la siguiente: para recuperar la doctrina bíblica de la salvación. Por eso hubo una reforma protestante. Ahora, si bien es cierto que Lutero, ¿verdad?, luchó por la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, esa no fue en realidad la razón fundamental por la que se produjo la reforma. No fue esa la gran razón. De hecho, en 1543, el reformador Juan Calvino escribió un tratado titulado Sobre la necesidad de reformar la Iglesia. Y en su dedicatoria al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, Calvino explica claramente por qué era necesaria una reforma. Y Calvino dice lo siguiente: si se pregunta entonces por qué elementos, principalmente la religión cristiana, se mantiene vigente entre nosotros y mantiene su verdad, se encontrará que los dos siguientes no solo ocupan el lugar principal, sino que abarcan bajo ellos todas las demás partes y, en consecuencia, toda la esencia del cristianismo, a saber, primero, el conocimiento de cómo se debe adorar debidamente a Dios, y segundo, la fuente de la cual se obtiene la salvación. Entonces, fíjense cómo comienza Calvino. Calvino dice: la primera preocupación de los reformadores era el conocimiento de cómo debía adorarse a Dios, cómo Dios debía ser debidamente adorado. Y en segundo lugar, el conocimiento de la fuente de la cual se obtiene la salvación. Ahora, ¿por qué ese orden? ¿Por qué Calvino estableció ese orden? Porque tenía muy claro: primero es Dios, después los hombres. Primero está Dios, después vienen los hombres. Como Dios debe ser adorado, está en primer lugar. Como nosotros somos salvos, está en segundo lugar. Lo primero es Dios, después venimos nosotros. Entonces, resulta ciertamente un tanto artificial separar las dos cosas, porque no puedes adorar a Dios como Él ha ordenado hasta que nazcas de nuevo, hasta que seas una nueva criatura, hasta que el Dios de gracia te traiga a una relación con Él.
Si no estás en Cristo no puedes adorar verdaderamente a Dios. Si no estás en Cristo no puedes ser un verdadero adorador. Pero Calvino, de aquí él hablaba ciertamente en nombre de todos los reformadores magisteriales, plantea este punto fundamental, este punto básico. La gloria de Dios precede a la salvación de los hombres y de las mujeres. La gloria de Dios es lo primero. Después viene nuestra salvación. Y eso es algo que nosotros necesitamos masticar y necesitamos realmente reflexionar cada vez que nos aproximamos a la fe. Porque la tendencia de muchas personas es tener una fe esencialmente antropocéntrica. Se trata de mí, se trata de cómo yo soy feliz, se trata de cómo yo puedo vivir mejor, se trata de cómo yo me siento. La fe cristiana no se trata de mí en primer lugar, se trata de Dios y de su gloria. De Dios y de su gloria. Y Pablo lo expresa claramente, por ejemplo, en Romanos 8, verso 29, cuando él dice que sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí Pablo está discurriendo, ¿verdad?, acerca de la salvación, cómo esta salvación fue decretada en la eternidad y cómo esta salvación tiene un objetivo bien preciso. Dice que nuestra salvación es el propósito inmediato de Dios. Pero su propósito final, ¿cuál es? La gloria de su Hijo. La gloria de su Hijo. La gloria de Cristo Jesús. Ahora, la iglesia de hoy, tristemente, casi todo vale en el culto cristiano. Casi todo vale. Y en la cabeza de muchos está la siguiente lógica. Si la Biblia no lo prohíbe, estamos completamente libres de hacerlo. Si la Biblia no lo prohíbe expresamente, lo podemos hacer. Y esa mentalidad, fíjense, es diametralmente opuesta a la de los reformadores. Calvino, en este breve tratado que les mencioné acerca de la necesidad de la reforma de la Iglesia, él expresa también su frustración ante la reticencia de tantos a tener un servicio de adoración completamente moldeado e informado por la palabra de Dios. Dice, hay muchos que no quieren esto, que quieren agregarle cosas al servicio, que quieren agregarle cosas al culto cristiano, a la adoración. Y él escribe, sé lo difícil que es persuadir al mundo de que Dios desaprueba todo modo de adoración que no esté expresamente sancionado por su palabra. La persuasión opuesta, arraigada en ellos, por así decirlo, es que todo lo que hacen tiene en sí mismo una sanción suficiente siempre que muestre algún tipo de celo por la honra de Dios. Él está diciendo, no se preocupan de que realmente Dios quiera eso. Su preocupación es, bueno, puede ser que esto le guste, o bueno, estamos con esto manifestando que tenemos celo por Dios, que tenemos preocupación por Dios, que en realidad amamos a Dios. Y fíjense que eso que Calvino escribió en 1500 y poco, ¿verdad? En 1543, sigue siendo exactamente la situación actual de muchas iglesias evangélicas. Y ahí nos damos cuenta, como dice Kohelet, ¿verdad?, el predicador, que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, la convicción de Calvino expresa, o esta convicción que Calvino mismo expresa en lo que les acabo de leer, no tiene nada que ver con un gusto personal, no tiene nada que ver con preferencias. De hecho, años antes, 1539, el Papa envió, ¿verdad?, a un emisario, el famoso cardenal Sadoleto, para intentar persuadir a la ciudad de Ginebra que regresara al seno de Roma.
Ginebra había abrazado hace unos años antes, ¿verdad?, la Reforma. Y Ginebra en algún momento había tenido allí a Calvino y a Farel, pero al final los habían expulsado porque los encontraban demasiado radicales, etc. Pero lo curioso es que este mismo consejo de gobernantes de Ginebra recurrió a Calvino para que diera una respuesta a Sadoleto. O sea, ninguno se sentía capacitado para poder dar respuesta. Y en esa respuesta Calvino dice: no hay nada más peligroso para nuestra salvación que una adoración absurda y perversa a Dios. Fíjense, está diciendo, no hay nada más malo, no hay nada más nocivo para nuestra propia salvación que adoremos a Dios como se nos antoja, que adoremos a Dios como nosotros queremos. No hay nada más perverso, no hay nada más malo para nosotros mismos y para nuestra salvación. Por eso para Calvino, como para todos los demás reformadores, la forma en que adoramos a Dios trasciende cuestiones de gusto, trasciende cuestiones de cultura, va mucho más allá. Adorar a Dios de una manera distinta a la que Dios ha prescrito en su palabra pone en peligro, dice Calvino, nuestra salvación. Estamos arriesgando nuestra salvación. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque cuando adoramos a Dios como nos place, como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos, corremos el riesgo de adorar a un Dios creado por nuestra propia mente, por nuestra propia imaginación, y no estamos adorando al verdadero Dios. ¿Cuántas personas por ahí dicen, no, yo adoro a Dios como yo quiero, a mi manera? Porque a Dios lo único que le importa es mi sinceridad. Yo te pregunto, ¿qué verdadera y pura sinceridad existe en un corazón pecaminoso? Cuando las personas dicen cosas así, no, si yo adoro de corazón, se olvidan lo que la Escritura dice respecto del corazón, que es perfecto y corrupto. Entonces, cuidado cuando usamos estas expresiones. No porque yo digo, es que lo hice con buena intención, como dice el dicho popular, de buena intención está lleno el infierno, ¿verdad? O sea, lo hice con buena intención. No, ese no es el camino. Si tú adoras a Dios basado en tu propia opinión y no en lo que Dios dice, déjame decirte, estás adorando un Dios que tú te hiciste, que tú te creaste en tu cabecita, no al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Ahora, es muy curioso que los evangélicos defiendan y contiendan, ¿verdad?, con tanta pasión la verdad bíblica de la justificación solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo, pero que al mismo tiempo sean tan diferentes, o mejor dicho, indiferentes a la verdad bíblica de que Dios debe ser adorado solo como Él quiere ser adorado y como ha establecido en su palabra. O sea, son muy celosos para defender, no, la salvación es por la fe, la salvación es solo en Cristo. Pero no son igualmente celosos de decir, a Dios tenemos que adorarlo como Él quiere, no como a nosotros nos gusta, como Él quiere ser adorado. Muy curioso eso. Pero parece que es lo común, lo más general. En Levítico capítulo 10, nosotros vemos que Moisés registra allí un incidente que está destinado a enseñarnos acerca de la seriedad con que Dios toma su adoración. Acuérdense que Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre el incienso y ofrecieron, dice el texto, delante del Señor fuego extraño que Él no les había mandado. El texto dice, entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Por ofrecer fuego extraño, por adorar a Dios
de una manera que Dios no quería ser adorado, por no ajustarse a la forma de adoración prescrita por Dios. Y para aquellos que caen en esa tentación de pensar, pero eso es una historia del Antiguo Pacto, pues es una historia del Antiguo Testamento, estamos en la época del Nuevo Testamento, donde Dios es más bueno, donde Dios es más amoroso, donde Dios no tiene esas exigencias, ¿verdad? Bueno, recuerden lo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto respecto al abuso en la cena del Señor. Dice, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y ahí Pablo dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. O sea, muchos están muertos. Y están muertos ¿por qué? Porque no están adorando a Dios como Dios debe ser adorado. Exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios se toma muy en serio la forma en que nosotros le adoramos. No como nosotros queremos, no como nosotros pensamos que es mejor, no, es como Él dice en su palabra. Y la reforma del siglo XVI ocurrió porque hombres como Lutero, como Calvino, comprendieron que sólo la palabra de Dios debía moldear y debía definir tanto nuestra adoración a Dios como la manera en que nosotros nos apropiamos esta salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo importante que necesitamos decir. Debemos entender que el principio protestante de sola escritura, solamente la escritura, no es equivalente a hablar de nuda escritura o escritura desnuda. Porque nuda escritura dice, solo necesitamos la Biblia. No necesitamos de la sabiduría de la iglesia a lo largo de los siglos. Ningún credo excepto la Biblia. Eso dice nuda escritura. Y a primera vista, una declaración como esa nos parece profundamente admirable. Oye, mira, estos son realmente bíblicos. Solo la Biblia, dicen ellos, nada más. Pero las apariencias pueden ser, y a menudo son, engañosas, muy engañosas. Por ejemplo, ustedes saben que los testigos de Jehová practican el nuda escritura. Un testigo de Jehová te va a decir que cree que la Biblia dice la verdad, que la Biblia es verdadera. Un testigo de Jehová va a afirmar la infalibilidad de las Escrituras, que son infalibles, que es la palabra de Dios. Pero los fariseos en tiempo de Jesús afirmaban exactamente lo mismo, que las Escrituras no se equivocaban, que las Escrituras eran la palabra de Dios. Ahora, si tú le preguntas a los testigos de Jehová, ¿ustedes creen en Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La pregunta es, claro, te van a responder, sí, claro, creemos en Juan 1:1. Pero si tú afinas un poquito más tus preguntas y les dices, a ver, pero ¿tú crees que Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho en carne? Inmediatamente te van a decir, no. ¿Se dan cuenta lo que significa nuda escritura? ¿Solo la Biblia? No es equivalente al principio de sola escritura. Porque sola escritura significa que solo la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, o regla de fe y conducta. Pero eso no significa que nosotros no escuchemos ni aprendamos de la sabiduría acumulada por la iglesia a lo largo de los siglos.
Por eso son tan importantes los credos, como el credo apostólico, el credo niceno, en fin, los credos. Por eso son tan importantes las confesiones de fe, como la nuestra, la confesión de fe de Westminster. Los catecismos son importantes, como nuevamente los catecismos de Westminster o el catecismo de Heidelberg. ¿Qué hacen todos esos documentos? Ojo, que son subordinados a la Escritura, no están sobre la Escritura, no están en igual nivel de la Escritura, están subordinados a la Escritura. Ayudan esos documentos a mantener a la Iglesia por el buen camino y a evitar que la Iglesia caiga víctima de las modas teológicas que siempre aparecen, las novedades teológicas que siempre aparecen. Entonces, con esto en mente, fijémonos una vez más aquí en las palabras de Jesucristo a la mujer samaritana, particularmente el verso 24, cuando Jesús dice: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Usted el contexto lo conocen o lo recuerdan. Jesús está aquí evangelizando a esta mujer samaritana. Y Jesús paso a paso la lleva a la verdad. Y en un momento crucial Jesús sondea el corazón de esta mujer y le dice: ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido. Fíjense, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta a esa mujer? Jesús quiere que esta mujer sepa que no habrá salvación para ella mientras ella permanece en la oscuridad, mientras ella permanece en las tinieblas. Necesita esta mujer que su vida sea expuesta, ¿verdad?, al escrutinio minucioso de la santa ley de Dios. Tienes más de un marido. Y aquí Jesús nos está mostrando cómo debe ser todo verdadero evangelista. Cuando comunica la verdad del Evangelio, ¿qué tiene que hacer primero? Confrontar a la persona con su pecado, con su necesidad de salvación, con su oscuridad espiritual. Y cuando Jesús llega al clímax de esta evangelización o de su evangelización de esta mujer, le dice ¿qué cosa? Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. La pregunta que siempre surge ahí, ¿qué quiso decir Jesús? Ahora, el Evangelio de Juan siempre está lleno de significados dobles, ¿verdad? Es la forma en que Juan escribía. Y este es uno de ellos. Espíritu y verdad podría significar que la verdadera adoración es la adoración interna, la adoración del corazón, que es un acto de respuesta a la verdad revelada de Dios. También podría significar, ¿verdad?, que la verdadera adoración es aquella que es impulsada por el Espíritu Santo, mediada por Jesús, porque Jesús es la verdad. Ahora, uno no tiene que elegir entre cuál de las dos interpretaciones es la más correcta. Yo creo que se trata de ambas. Ambas se complementan. De hecho, Juan nos cuenta ahí en el capítulo 2 que Jesús, él habló de sí mismo como el verdadero templo. Y la verdadera adoración entonces solo puede tener lugar en Él y a través de Él. Y dado que Dios es espíritu, es decir, Dios es invisible, solo lo conocemos en y a través de su autorrevelación en el Hijo encarnado. Entonces, los verdaderos adoradores adoran en Cristo y por medio de Cristo, quien es la verdad. Entonces, fíjense, ¿quién es Dios? No quiénes somos nosotros, ni qué somos nosotros. Debe moldear
y debe dar forma entonces a nuestra adoración. ¿Quién es Dios? Y esto tiene un significado especial porque Jesús le había dicho a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. O sea, la adoración digna del nombre cristiano, la adoración verdaderamente cristiana, es una adoración centrada en Cristo, inspirada por el Espíritu y que glorifica a Dios. Esa es la verdadera adoración cristiana. Entonces, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Ahora, llama la atención que Juan use aquí esta preposición en ambos sustantivos, ¿verdad? En espíritu, en verdad. ¿Y con eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no son dos aspectos separables de la verdadera adoración, son uno solo. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es el Espíritu del Señor Jesucristo, quien es la verdad. Ahora, nada de esto significa que la adoración a Dios debe ser estática, monocultural o independiente de la tradición. De hecho, en un pasaje muy famoso de Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, él analiza la naturaleza transcultural y atemporal de la adoración a Dios. Y Calvino entiende que los tiempos cambian, que las culturas varían enormemente, pero él está completamente comprometido con el principio regulador. Es decir, adoramos a Dios como Dios quiere ser adorado, tal como Él lo ha revelado en su palabra. Está comprometido con eso. Pero Él sabe que las culturas cambian, que los tiempos cambian, etc. Entonces, Él concluye con las siguientes palabras. Dice, que el amor sea nuestra guía y todos estaremos a salvo. El amor, la caridad, sea nuestra guía, estaremos todos a salvo. Ahora, ojo, en ningún sentido Calvino está diciendo que tenemos que ignorar las formas de adoración que no son contrarias a la palabra de Dios. Perdón, que son contrarias a la palabra de Dios. No está diciendo eso. No está diciendo, háganse el leso con todas estas formas de adoración que Dios no ha prescrito porque sean amorosos nomás con eso. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo que si bien los elementos bíblicos de la verdadera adoración siempre serán los mismos, la forma cultural que adopten, los momentos en que se lleven a cabo, implican necesariamente que la expresión de esos elementos será diferente. Y por eso es que Calvino insiste que es tan importante la práctica del amor cristiano, la práctica de la caridad. Como adoramos nosotros aquí hoy, es muy diferente cómo adoran nuestros hermanos en África hoy. Incluso tú vas a una iglesia reformada en África, iglesia que puede tener una tradición reformada holandesa, y claro, hay cosas que te va a llamar la atención porque vas a pensar, las cosas son importadas porque ellos no estaban así, pues, con terno, con corbata. ¿Desde cuándo los africanos andaban así? ¿Verdad? La forma del edificio, los himnos que cantan. Yo he conocido varios amigos, colegas que han ido a África. Dice que necesariamente el africano tiene que bailar cuando canta. Es algo cultural. Ellos no pueden cantar como nosotros, parados. Ellos necesitan moverse cuando cantan. Ojo, no están cantando nada que no sea moldeado por las Escrituras. Pero su cultura los lleva a moverse. Ahora, obviamente, todo eso tiene que ser canalizado por la palabra de Dios. No vas a poner música
que tienen, ¿verdad?, una historia o todo un contexto, y le va a insertar letra cristiana para que, ahora son canciones cristianas. Sí, ¿cómo está? Yo no sé algunos de ustedes saben, pues. Algún tipo, no sé, cuecas cristianas, no sé, o bachatas cristianas, no sé. Hay que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque siempre existe el peligro, basado en el orgullo que es propio del ser humano caído, de absolutizar la forma en que nuestra iglesia o nuestra denominación practica el principio regulador, esperando que todos los demás hagan exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Y es por eso, y espero que a todos los que son miembros de esta iglesia o están buscando ser miembros de esta iglesia o sueñan con ser miembros de esta iglesia, yo espero que ustedes entiendan que nosotros hacemos las cosas de la manera como las hacemos porque tenemos convicciones acerca de eso, pero eso no significa que despreciemos cómo se hace en otra parte o que creamos que como se hace aquí es lo mejor del mundo. Pero sí necesito decirles esto de la manera más clara posible: no vamos a cambiar porque a usted le gusta otra cosa. Es libre de irse. Llegó por la puerta, por favor váyase por la puerta, no por la ventana. Pero no vamos a cambiar porque a usted le gusta otra cosa. Entonces tampoco queremos absolutizar y decir todas las demás iglesias tienen que ser exactamente iguales a nosotros. No. Porque eso es arrogancia espiritual. Y nosotros no creemos en eso. Entonces, lejos de ser una receta para fomentar el caos en la adoración, las palabras de Juan Calvino reflejan tanto la amplitud, ¿verdad?, de la adoración de la Reforma, como más importante aún, la catolicidad, la universalidad de la fe cristiana. Por eso Calvino dice, que el amor sea nuestra guía y todos estaremos a salvo. Y eso es muy importante. Ahora, el tiempo pasa volando. Estábamos hablando acerca de la verdadera adoración. ¿Cómo es esta adoración que honra a Dios? ¿Cómo es esta adoración en espíritu y en verdad? Bueno, en primer lugar, la adoración debe ser bíblica. La adoración debe ser bíblica. Y lo que quiero decir es que la verdadera adoración, esta adoración en espíritu y en verdad que nos habla Jesús aquí en Juan 4, estará llena ¿de qué? De la verdad de la revelación escrita de Dios. Por eso tenemos tantas lecturas en nuestro orden de culto. Que la adoración tiene que estar llena de la verdad revelada de Dios, llena de la palabra de Dios. Y dicha adoración también será moldeada y llena de lo que Dios ha revelado de sí mismo y de sus caminos en su palabra inerrante. Y esto significa, ¿verdad?, que los elementos que forman, ¿verdad?, parte de un culto de adoración, de un servicio de adoración, y estos elementos que honran a Dios, como los cánticos, como las oraciones, como la predicación, como la confesión de pecados, como la confesión de fe, todo eso se hará en conformidad a la palabra de Dios, según lo que Dios dice en su palabra. Ahora es cierto que la palabra del Señor no especifica con qué frecuencia ni a qué hora deben celebrarse los servicios de adoración. Esos son los asuntos conocidos como incidentales, que quedan entregados a qué cosa? A la sabiduría, es decir, a la prudencia y a la supervisión de los líderes designados por las iglesias. Los líderes designados por la iglesia dicen, el culto va a ser a las 11:30. No a las 10:30, no a las 10, no a las 8, a las 11:30. ¿Puede que se cambie eso? Sí, se puede cambiar, porque no está prescrito en la palabra de Dios, que ha entregado la sabiduría, la prudencia del liderazgo. Entonces, en primer lugar, la adoración debe ser bíblica. En segundo lugar, nuestra adoración cantada debe seguir el modelo de los cánticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y como tal, ¿verdad?, nuestra adoración cantada
combina ¿qué cosa? La verdad objetiva con una experiencia sincera, verdadera, basada en esa verdad objetiva. Entonces, la oración cantada de una iglesia, por esto, no se va a ver influenciada por la tradición ni por la cultura, pero ojo, tampoco las va a ignorar, por lo que ya dijimos. Tenemos que ser conscientes de que hay toda una tradición, hay toda una historia, hay todo un acervo que la iglesia ha acumulado a través de los siglos. Entonces, este principio de la sola escritura, de solamente la escritura, exige, ¿verdad?, que no nos aislemos del resto de la iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, todo nuestro canto debe ser o debe estar impregnado de la palabra de Dios. Y ojo, no solo el lenguaje, sino también de la doctrina. Y debe ser cantada con pasión. Y hay muchas razones por las que la adoración que honra a Dios, ¿verdad?, debiese estar marcada principalmente por el cancionero del Antiguo Pacto, es decir, por los salmos. Porque en los salmos nosotros encontramos una diversidad de la verdadera adoración. En los salmos vemos altibajos espirituales, vemos deleites, vemos perplejidades, vemos doxologías exaltadas, pero también vemos personas que están con las esperanzas por los suelos, pero todos claman al Dios vivo y verdadero, esperando de Él la respuesta, la salvación, en fin. Por eso Calvino, ¿verdad?, llamaba a los salmos una anatomía de todas las partes del alma humana. Es decir, hoy día iremos un rayo X, ¿verdad?, del alma humana. O ya no diríamos eso, no sé. Los especialistas podrán decirlo. Entonces, pocas cosas son más beneficiosas para la iglesia hoy. Y yo creo que es algo que nosotros debemos incorporar aquí, es cantar salmos en nuestro servicio de oración. Algo que tarea para la casa. Tercera cosa, la oración que honra a Dios debe ser trinitaria. Trinitaria. La oración cristiana se caracteriza única y supremamente por su forma trinitaria. Calvino en la Institución cita las palabras de Gregorio Nacianceno, ¿verdad?, padre de la Iglesia. Y Calvino dice que estas palabras de Gregorio lo deleitan enormemente. Dice: tan pronto como concibo al uno, soy iluminado por el esplendor de los tres. Tan pronto como los distingo, soy transportado de vuelta al uno. Cuando pienso en cualquiera de los tres, pienso en él como el todo, y mis ojos se llenan, y la mayor parte de lo que estoy pensando se me escapa. No puedo comprender la grandeza de ese uno como para atribuir una mayor grandeza a los demás. Cuando contemplo a los tres juntos, solo veo una antorcha, y no puedo dividir ni medir la luz indivisa. Está diciendo, cuando pienso en el Padre, pienso en Dios. Cuando pienso en el Hijo, pienso en Dios. Cuando pienso en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, pienso solo en el Dios Trino. Dicen, no puedo separarlos, que es un solo Dios que subsiste en tres personas. Entonces nuestras oraciones, nuestros cánticos, el momento de confesión, nuestra predicación, tienen que tener este carácter eminentemente trinitario. Nosotros adoramos al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso cuando nosotros le cantamos a Jesucristo, le cantamos como aquel que fue enviado por el Padre y como aquel que posee el Espíritu sin medida. Fíjense, nunca los separamos. Nunca los separamos. ¿Por qué? Porque la Trinidad no se divide. Es una unidad. Triunidad. No se divide. Cuarto lugar, la adoración a Dios debe ser supremamente, si no exclusivamente, comunitaria. Comunitaria. Y lo que quiero decir es que
El clímax de nuestra adoración no son nuestros momentos a solas con Dios. Solo cuando estamos con todos los santos, nosotros descubrimos cuán amplio, cuán profundo, cuán alto y cuán vasto es el amor de Dios. Y fíjense que la exhortación que hace el autor de la carta a los Hebreos de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, fue escrita a cristianos que corrían el riesgo de apartarse de Jesucristo, de alejarse de la fe. ¿Y qué les dice? Júntense, reúnanse como el pueblo de Dios, adoren a Dios juntos. Ahí se van a animar los unos a los otros, ahí se van a fortalecer los unos a los otros. Ese es el clímax de la adoración. Tú puedes tener tus tiempos a solas con Dios, ¿no? O tu cuarto de oración, como decían los puritanos, pero ese no es el clímax. Aquí está el clímax. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, para adorarle. Quinto, la adoración, si bien es cierto, como dice Jesús, no está vinculada a un lugar santo, sí se centra en un día santo, el día del Señor. Es cierto, Pablo dice en Romanos 12 que toda nuestra vida es adoración. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero cuando como cristianos nos reunimos el día del Señor, nos reunimos para tener comunión y para adorar, ¿verdad?, a nuestro gran y glorioso Dios. Y la santificación del día del Señor, ojo, no es para unos pocos santos, no es para los más espirituales. Es un privilegio que Dios le ha dado a todo su pueblo. Y Dios ha inculcado, ¿verdad?, este ritmo en el corazón del cosmos, en el corazón de la propia creación. Trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso. Entonces, nuestra adoración se enfoca en un día en especial. Y eso nos habla de cuán preparados tenemos que estar para este día. Este no es el día que termina la semana, por si acaso. Este es el día en que empieza la semana. El domingo es el primer día de la semana, no el lunes. Y partimos adorando a Dios. Y le seguimos adorando el resto de la semana. Si hay una cosa que puedo elogiarle a los brasileños, no son muchas, ni siquiera el fútbol, ¿ya?, es que ellos al lunes le llaman segundo, al martes tercero, al miércoles cuarto, quinto, sexto, sábado y domingo. Al lunes no le llaman primero, le llaman segundo, porque saben que el primer día de la semana es el domingo. Nosotros deberíamos pensar en eso también. Sexto, la adoración debe ser de corazón, debe ser de corazón. No hay nada que le espante más a Dios que la adoración rutinaria. Acuérdense lo que dice Isaías capítulo 1, lo que dice Marcos capítulo 7. ¿Y Dios por qué? Porque Dios mira nuestro corazón y Él nos impresiona con las formas. Y por muy ortodoxas y reformadas que sean nuestras formas, Dios nos impresiona. El libro de Proverbios nos da el principio, cuando dice: Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Por lo tanto, la adoración, que honra a Dios va a provenir de corazones redimidos, de corazones que han sido reconciliados con el Padre, de corazones que están invadidos por la gracia de Dios, de corazones que realmente aman a Dios. Y eso significa que nuestra adoración va a ser rebosante, llena de gozo, llena de alegría, porque amamos a Dios. Séptimo, la adoración debe ser gozosa,
pero también reverente. Reverente. La adoración cristiana siempre se va a caracterizar por intimidad por un lado, pero por otro lado la grandeza de Dios. Acuérdense que cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Él no simplemente es nuestro Padre, Él es nuestro Padre que está en los cielos, es decir, el Dios exaltado, el Dios inefablemente glorioso. ¿Ante quién? Acuérdense, los ángeles cubren su rostro. Reverencia, algo muy importante. Ahora, reverencia no significa tristeza. Algunos piensan que es eso. Si todo achacado. No es eso. Ya dije, debemos estar gozosos de poder adorar a Dios. Entonces, ya para estar concluyendo, porque me pasé harto en el tiempo, ¿verdad? La Reforma se trató de adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Esa es la esencia misma de la Reforma. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cuál es el sello distintivo de una vida que confiesa Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria? Sí, una vida de amor, de maravilla, de alabanza, una vida que es inspirada y moldeada por la palabra de Dios. Sí. Los cristianos reformados debiesen ser conocidos por sus vidas gozosas, por sus vidas agradecidas, por sus vidas llenas de alabanza. Porque el compromiso con la ortodoxia, el compromiso con la sana doctrina, implica regocijarse, alegrarse en Dios. Entonces fue porque Dios no era adorado según su palabra que hubo una reforma. Acuérdense, el honor de Dios es lo primordial. Y si nos apasiona que solo la Escritura moldee nuestra doctrina, que solo la Escritura moldee nuestra comprensión de la justificación por la fe, no deberíamos tener la misma pasión para que la Escritura moldee la forma en que adoramos a Dios. Acuérdense eso. Así como muchos defienden con garras y uñas, ¿no? Dientes y uñas, ¿no? La justificación por la fe, debiésemos defender de la misma manera la adoración bíblica, porque es lo principal.